Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Oigan, establecimos este saludo, ¿no? ¿Y saben por qué lo hicimos? Yo empezaba la transmisión del programa de radio allá en el 2008 y salíamos con el programa a las 2 de la tarde porque descubrimos que era la hora en la que más sintonía teníamos en la página. Y entonces me escribió un ciudadano desde Noruega y luego una dama desde España, los dos ecuatorianos, y nos decían, es que acá les sintonizamos de noche. Y luego había un respetable amigo, embajador de Ecuador en China, José María Borja, que en cambio nos contaba que él nos escuchaba iniciando la mañana del día subsiguiente, 14 horas de diferencia con China. Y entonces me pidieron, claro, que el saludo sea correspondiente al uso horario de ese momento. Y entonces, bueno, vamos a saludarles a todos generalmente. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, para cumplir con todos. Y desde ahí se quedó el nombre y eso se ha establecido, especialmente para los medios digitales. Veo que entre todos apreciaron, aceptaron esta forma de saludar. Esta rueda de prensa tiene como costumbre convocar a periodistas de distintos medios para que nos acompañen en este espacio con el fin de analizar la situación del país. Y la situación del país esta semana giró en torno a la Asamblea Nacional y al Consejo de Participación Ciudadana. Esta situación motivó que muchos de nosotros tengamos una especie de desorientación de lo que está ocurriendo. Entonces, sí vale la pena preguntar con todo comedimiento, con todo respeto, a quienes están en la noticia. Es por eso que esta edición de Rueda de Prensa se privilegia hoy con la presencia de uno de los colegas periodistas más reconocidos en el área legislativa, orgullosamente salido de la cantera de Ecuador Inmediato, el licenciado Ronnie Marat Rodríguez García. Hoy se desempeña como periodista, cronista parlamentario en el Diario Expreso. Y nos da gusto que vuelva por su casa a Ronnie Marat, siempre es grato compartir con todos. Y este espacio hoy lo tiene presente. Y lo tiene presente también a nuestro querido contertulio, a Fabricio Velavinces, que siempre nos acompaña esta semana. Y esta semana has estado más prendido que nunca, Negro Vela, porque has tenido la capacidad, junto con Alexis Moncayo, le mandamos un saludo, de ir revisando paso por paso, tema por tema, lo que ha significado este conflicto. Asamblea, yo diría clase política, Consejo de Participación Ciudadana. A ver, empieza tú, Fabricio, dale una visión de la semana, dale una visión del resumen, y de ahí nos vamos a ir especialmente a enfocar en el tema parlamentario con Ronnie Marat. Gracias, doctor, gracias, Francisco, qué gusto. Igualmente. Ronnie Marat, colega, querido amigo, cronista parlamentario, con él, con Ronnie hemos compartido un montón de coberturas periodísticas, ¿no? Ya se vuelven instituciones. A lo largo del tiempo, sobre todo en la lógica parlamentaria. A ver, ¿qué me queda esta semana? Yo creo que otra vez, e insisto, es apenas una opinión personal de quien les habla, otra vez la clase política está demostrando que los procesos de fiscalización se los maneja de modo selectivo. Hay un proceso de pedido de juicio político planteado el año anterior, me parece, por la asambleísta Lira Villalba, en contra de los integrantes del Consejo de la Judicatura de Transición, de cuyo trabajo y de cuyos excesos muy poco se habló en este país, muy poco se habló. Creo que no se hizo tanto escándalo ni tanto ruido mediático aquella denuncia que en su momento hicieron los vocales de la Judicatura, me refiero a Juan Pablo Albán y la otra vocal que se me fue el nombre en este momento, Angélica Porras, los dos. Las desavenencias y las denuncias respecto del papel de los otros tres integrantes de la Judicatura, sobre eso hay un pedido de juicio político que, mira tú, se lo presentó en octubre del año anterior, han pasado 9 meses y no pasa nada.
El juicio político de María Fernanda Espinosa, que fue planteado por Mae Montaño, tardó 10 meses en que finalmente se lo incorpore dentro de la agenda del CAL y de allí pase a la Comisión de Fiscalización. ¿Y por qué hago esta comparación? Porque esta semana tú has tenido un episodio de mucha celeridad para procesar el pedido de enjuiciamiento político contra los miembros del Consejo de Participación Ciudadana. Creo que más adelante abundaremos sobre el fondo del juicio político, pero en cuanto a la forma, la semana anterior Fabricio Villamar presenta un pedido de juicio político con el aval de varios legisladores 57. contra 57. El mínimo son 34, ¿no? 35. Ya, que es la cuarta parte de la integración de la Asamblea. No, pues es que hay tantos cambios en los números. Ahora ya no son, la mayoría absoluta ya no es 69, sino 70. Los 2/3 o mayoría calificada ya no son 91, sino 92. Entonces Ronnie me dice, no son 34, sino 35. Todo cambia, ¿Ya? todo cambia. Pero a ese proceso presentado la semana anterior por Fabricio Villamar, se suma esta semana el martes, y te lo pongo en perspectiva. Martes, Yanine Cruz y Raúl Tello, legisladores, presentan un pedido de juicio político contra 4 de los 7 consejeros del Consejo de Participación Ciudadana, por supuesto incumplimiento de funciones. Miércoles sesiona el CAL y califica los procesos políticos, incluyendo el de Villamar. ¿Ya? Y el jueves ya la Comisión de Fiscalización recibe el pedido y convoca para hoy, en la mañana, a una sesión para abocar conocimiento. Es decir, en apenas 3 días se han dado escenarios. Exacto, la urgencia. Y por eso yo pongo en contexto y hago la comparación de 2 casos anteriores que no recibieron la misma celeridad, frente a este que sí recibe la misma celeridad, con razón o sin razón. De eso evidentemente podremos coincidir o discrepar, pero yo hablo de las urgencias de la política, de la clase política sobre unos u otros temas. Ronnie Marat, ¿por qué se dio esto en la Asamblea? Qué gusto tenerte con nosotros. Francisco, muchas gracias por invitarme a mi ex casa. O sea, no sé. Esta siempre será tu casa. Muchas gracias. Y muchas gracias también, Fabricio, por el saludo. Con él hemos compartido, como dijo, muchas experiencias en la Asamblea, en el ex Congreso, hoy Asamblea Nacional. Creo que es el tema de moda, ¿no? Hoy es una semana que ha llevado a la Asamblea a enfocarse exclusivamente en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Y en sí, creo que en su presidente, no sé, y es mi criterio personal, no sé si también hubo excesos y errores de quien está ahora a la cabeza del Consejo de Participación Ciudadana. Creo que lo que detonó todo esto fue su presencia justamente en la Asamblea, su forma de llegar allá. No sé cómo... El rato de levantarse y las bendiciones. El rato de levantarse. No sé si fue un error para mí, personalmente, creo que sí. Si llegaba y decía, a ver, esto es lo que yo tengo, los dejaba un poco desarmados, como se dice vulgarmente, pero su forma de ser creo que le trajo un poco de complicaciones. Hoy estamos en este tema y ayer hablábamos vía telefónica con Fabricio y le daba un comentario dentro de este proceso que se ha llevado. Una de las acusaciones principales de esta mayoría o coalición entre Alianza País, Badi, BIN y Creo era el desacato. Eso es la figura en sí del juicio político que llevaron en contra de los 4 consejeros del Consejo de Participación Ciudadana. Es lo más grande que tiene la acusación, supuestamente por la conformación de la comisión. Y yo le escribí ayer a Fabricio y le decía que dentro del orden del día de ayer del Consejo de Participación Ciudadana estaba como tercer punto aprobar el acta de la sesión anterior, donde se conformaba esa comisión. Y yo le hacía una pregunta a Fabricio en los comentarios, que por suerte siempre tiene la bondad de leerme en su espacio de noticias. Le decía, ¿qué pasa si no aprueban el acta? No hay desacato. ¿Estás echando abajo o no la figura que pusieron como principal en
en el juicio político. Y eso es lo que ocurrió. Claro, se echó A la atrás larga eso fue lo que ocurrió. Eso es, el Consejo se echó para atrás. Veamos ahora qué es lo que sucede. Ayer se le preguntó al presidente de la Asamblea, César Litardo. César Litardo dijo que no era la única causal, que hay otros temas. Exacto. Pero veamos, o sea, es mi criterio personal, lo digo como Ronnie Rodríguez. Yo los dos juicios que se califican hoy son muy, no sé qué palabra. Débiles tal vez el argumento. Débiles. ¿Tú encuentras debilidad en el argumento? En los argumentos. En los argumentos. En los argumentos. Sustento, pues sin sustento. No sé, o sea, es un tema político, lo hemos Sí, dicho. sí, O sea, sí, un montón de veces. Aquí lo jurídico queda muy, muy al margen, para mi forma de ver. Es todo político, no les veo el sustento como para sostener. Y si te das cuenta tú, el juicio político presentado por Raúl Tello y que quedó todavía en stand-by, Veremos. podría tener más causal que los dos que están ahorita calificados. Tú dices, perdón que te interrumpa, tú dices el de Raúl Tello por La comisión de el participación. desplante que le hizo José Carlos Tuárez a la comisión. Porque si nos ponemos a pensar, una de las facultades de la Asamblea es pedir explicaciones a un Pedir funcionario. cuentas, así es, pedir cuentas. Y si el señor se negó a dar cuentas, a rendir cuentas, a decir esto es lo que yo tengo y a responder lo que tenía que responder, es un, para mi forma de ser, de ver, perdón, es un incumplimiento porque tenía que cumplir con la Asamblea. Cualquier que sea. Por eso digo, para mi forma de ver, el juicio que está en stand-by de Raúl Tello tiene más fundamento porque sí incurrió en el incumplimiento de funciones con lo que la Constitución determina de que debe rendir cuentas a la Asamblea. Ya, detente ahí. Voy a poner mi parte. Póngale. Pongámosle más. Póngale carne al caldo. El justificar de que esto es político es la peor desvergüenza con la que incurre nuestra clase política en el Ecuador para violentar las leyes. Han hecho de lo político la actitud más asquerosa que tiene la democracia ecuatoriana. ¿Ya se olvidaron lo de Bucarán? Era político. Yo creo que me estás leyendo la mente, ¿ah? No, me espérate, estás leyendo la mente. No soy ningún guayabo. Me estás leyendo la mente y te me estás adelantando lo que iba a decir yo. No, mejor me alegra. Dos, yo tengo la impresión de que la clase política preparó esta confrontación con el Consejo de Participación Ciudadana. Lo preparó. Como se dice vulgarmente, y disculpa que te corte, en política no hay coincidencias. No. ¿Para qué? Si no, revisen lo que está pasando en este momento. Resulta que todos los cuestionados, a excepción de tres, Victoria de Sintonio, Walter Gómez y Juan Javier Dávalos, todos o son militantes o fueron parte de un grupo político, y me refiero incluido a los suplentes. José Carlos Tuárez aparece en el Partido Socialista. Pongámonos en el plano de que no es afiliado. Sí. Ya. Pongámonos de que alguien le afilió porque pasó con alguna gente y él no se enteró, pero Ya. apareció como afiliado. Pero el señor juez respaldado por Balda, pues. El titular de los dominicos dice que el señor Balda dormía en el convento. Dormía en las celdas del convento acompañándole al padre Tuárez. El señor Balda no se le puede calificar de correísta. Más bien creo que es lacista, sociedad patriótica, no sé. Creo que Sociedad Patriótica. Ya, correcto. Dos. María Victoria Rivadeneira aparece como candidata en el 2014 por Alianza País. Y en el 2017 por Creo. No que se necesita que tú no estés en un partido 5 años. los últimos 5 años. ¿Y entonces por qué le dejaron ser, pues? El señor Hernán Ulloa, el doctor Hernán Ulloa, ¿fue candidato asambleísta por Creo? ¿O no? Fue candidato. El señor David Rosero, que es el que más intriga mete, porque quiere regresar al cargo, es militante del PSMLE, del Partido Comunista Marxista Leninista del Ecuador, del Movimiento Popular Democrático y de la Unidad Popular. Y del Frente Popular. Todos tenían un pasado militante. Fausto Lupera te faltó. Fausto Lupera, del Partido Social Patriótico. Candidato asambleísta,
Asambleísta, candidato a parlamentario andino, por partido político, Sociedad Patriótica. Pero son los que más reclaman. Y entonces, ¿qué tengo la impresión yo? Que sabían que cometieron un error. ¿Quién? La clase política, los transitorios, los odiadores, los anticorreístas y demás, que conformaron todo este grupo delictivo con el que estamos gobernando en el Ecuador, hicieron de esto una estrategia perversa. Saben que se equivocaron al haber pedido que se vote por los consejeros de participación ciudadana. Y en esa desesperación decidieron que había que acabar el consejo. Y como no hay cómo, vía consulta popular, vía enmienda porque no tendrían la votación, vía reforma porque no encontrarían la manera, decidieron hacerlo destruyendo políticamente al consejo. Y destruir políticamente al consejo es cuestionarle en su origen. Y en este momento, el cuestionante del origen hace que casi la mayoría de ciudadanos, 85% por ser datos, rechace a ese consejo. Ya lo lograron. Y resulta que los 3 que están enjuiciados son los únicos que no tienen cuestionante, porque el que haya hecho Correa campaña por ellos no les quita ni les genera ningún conflicto, porque por los otros hizo Lazo, por los otros hizo Nebot, por los otros hizo Balda, por los otros hizo. Entonces un juicio político a estas alturas no es más que un justificativo perverso para destruir la democracia, violentando las leyes. Dame unos minutos para algunas reflexiones, Francisco, Ronnie, con la venia de ustedes y con los oyentes. A ver, esta semana escuché una entrevista que el asambleísta Pavel Muñoz le hizo a Rafael Correa en el debut de su programa en una radio colega, en Radio Pichincha Universal. Digo, ciertamente, y lo decía Alexis en la mañana y yo suscribo las palabras de mi contertulio, Correa no es el paradigma de la autocrítica y yo creo que está muy lejos de reconocer los errores de la estructura del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Yo seguí de cerca, seguimos de cerca la constituyente de Montecristi con Ronnie en varios pasajes, muchos de los pasajes de la constituyente. Y sí, era una idea interesante, muy interesante, de vanguardia, el conformar un organismo por fuera de la función legislativa netamente ciudadano para elegir autoridades de control. Creo que quedó en una mera intención porque hay que valorar quiénes terminaron siendo elegidos. No te puedes quedar solamente en el tema de Polit. No puedes hablar solamente de Polit. Yo creo que hay algunas autoridades que por su cercanía con el poder político de turno llegaron a ocupar determinados cargos. La Fiscalía, Consejo de la Judicatura, Procuraduría, Superintendencias, Consejo Nacional Electoral, el propio Consejo de Participación Ciudadana. Siento que falta autocrítica por parte de aquellos que lideraron el proyecto político de la última década. Ahora bien, dicho esto, en lo personal, desde la propia convocatoria de consulta popular del año 2018, y mis oyentes lo pueden certificar, jamás estuve de acuerdo con que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social se elija por voto popular. Finalmente ese fue el pronunciamiento popular y hay que respetarlo. Resulta que la campaña fue un desastre. Se diseñaron una serie de reglas completamente inaplicables. Eres candidato pero no puedes hacer campaña. Eres candidato pero no puedes publicitar tu propuesta. O sea, cuando se dieron cuenta de lo que estaba ocurriendo, esa misma clase política que impulsó el cambio constitucional a través de la consulta, empezó a hacer una campaña para fomentar el voto nulo, para desprestigiar ese Consejo de Participación Ciudadana. Finalmente integraste un Consejo de Participación Ciudadana. Viene José Carlos Tuárez, más allá, y yo voy más allá de que si es sacerdote y podía o no ejercer el cargo, sobre lo cual yo quiero insistir en algo que he venido diciendo en las últimas semanas. Señores, todo el mundo habla de Tuárez y nadie habla del rol del Consejo Nacional Electoral de Transición que calificó esa candidatura. Exactamente. Porque si enjuicias políticamente a Tuárez por eso, también deberían estar enjuiciados políticamente los 5 consejeros transitorios del CNE que avalaron esa candidatura cuando había una normativa. Yo voy más allá de eso. Pero tienes a Tuárez y Tuárez golpea el tablero porque sí, Tuárez fue impulsado por una corriente política distinta a la del correísmo. Tuárez se alía con aquellos consejeros supuestamente cercanos al correísmo y terminas generando una mayoría. Ahora, Tuárez también ha cometido errores, creo yo, errores de estrategia, errores políticos, sus desatinos, sus declaraciones, peleas con la prensa, peleas con los políticos, va a la Comisión de Participación Ciudadana, no brindas información. Más allá de eso, yo suscribo las palabras de Ronnie.
Yo también siento, y esto lo he dicho en las últimas semanas, yo siento que los argumentos jurídicos del procesamiento político contra Tuárez y los otros 3 consejeros, los argumentos son muy débiles. Ahora, el hecho de que sean procesos políticos no significa que deben estar al margen de lo que dice la legislación o de lo que dice la Constitución. Porque la Constitución te establece mecanismos, te establece caminos. La Ley Orgánica de la Función Legislativa te establece mecanismos, te establece caminos. Aquí no puede imperar la dictadura del voto. Si es que hay una mayoría, tiene que estar amparada en lo que dice la norma jurídica. Léase la Constitución y la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Y sobre esto, evidentemente, hay un montón de ejemplos de que cuando hay mayorías, y de esto hemos cubierto un montón de veces, Ronnie, tú y yo, la Asamblea Nacional y el Congreso Nacional, hay un montón de ejemplos. La destitución de Bucaram en el año 97, la designación del doctor Alarcón en el año 97, la cesación inconstitucional de la Corte Suprema de Justicia en el año 2004, la destitución de Lucio Gutiérrez en el año 2005. Lo de Lucio Gutiérrez fue un golpe de Estado porque Gutiérrez estaba despachando en Carondelet y en el auditorio de CIESPAL la mayoría política de esa época invocó la causal de abandono del cargo. Solo referente un detallito de lo que estás diciendo. ¿Quién fue la que presidió pues la sesión en la que se dio el golpe de Cintia Estado? Viteri. La señora Cintia Viteri, alcaldesa de Guayaquil, que es la que nos habla de democracia, cuando ella es autora de un golpe de Estado. Así, acusando de frente, se dan las cosas. No me pueden negar la historia. Y ahí tienes estos ejemplos. Tienes ejemplos en los cuales se han tomado decisiones por encima de lo que dice la Constitución. Por ejemplo, una de las más burdas, yo siempre cito este ejemplo, lo que pasó en el 2004 cuando cesaron a la Corte Suprema de Justicia. Y las veces que he podido, he entrevistado a Lucio Gutiérrez, yo le he referido a este tema porque ese congreso que se instaló, esa sesión del congreso que se instaló fue convocada por el presidente de la República en noviembre del 2004, que cesaron al Tribunal Constitucional, Tribunal Supremo Electoral y luego la Corte Suprema de Justicia. Así fue. Y así un montón de ejemplos. Hablo casi de memoria para citar que la clase política en el Ecuador a lo largo del tiempo te ha demostrado que cuando se tiene votos no importa lo que dice la Constitución y la ley. Qué bárbaro, pero importa. eso es un abuso. Pero es que eso es lo que ha pasado. He dado ejemplos. Estoy de acuerdo contigo. Ejemplos. Lamentablemente, la historia que refieres es totalmente cierta. He dado ejemplos. Que es grave. Ahora, el antecedente que da Fabricio Vélez es estupendo para plantearte, Ronnie Rodríguez. Entonces, ¿qué es lo que se va a juzgar en la Asamblea? A ver, encuéntrame los antecedentes, las acusaciones, el contenido de las acusaciones y el proceso en sí en contra del Consejo de Participación Ciudadana. Tú que estás ahora en el Congreso, Ronnie Rodríguez. Bueno, como decía en principio, mi criterio, yo le veo muy flojo el tema de las acusaciones en estos 2 juicios que se califican hoy y que va a llevar adelante la Comisión de Fiscalización. Los argumentos, para mí, son bastante débiles, no le veo. El desacato quedó ayer confirmado de que no se cumplió y creo que esa es una carta que va a jugarse el Consejo de Participación Ciudadana junto, no solo en lo político, sino en lo judicial, que también tiene su proceso. También tiene su parte. Tiene su proceso. No les veo el hecho de lo que ha venido sucediendo, y bien lo dice Fabricio, nadie dice nada del Consejo Nacional Electoral Transitorio, que fue el que llevó adelante todo este proceso, que calificó las candidaturas de... ¿No lo van a enjuiciar? Hay un proceso de investigación. La Comisión de Participación Ciudadana presidida por Tello, dentro de la resolución en la que aprobaron hace 2 semanas autorizarle a Raúl Tello el enjuiciamiento, o que lleve adelante el enjuiciamiento del consejero Tuárez y del consejero Gómez, determina de que se lleve adelante una investigación para determinar el accionar del Consejo Transitorio y del Consejo Nacional Electoral Definitivo. Eso dice la resolución. Una investigación que determine qué hizo el Consejo de Transitorio para calificar o descalificar a los consejeros y qué es lo que hizo el Consejo Nacional Electoral Definitivo. Recuerden que de ese Consejo Transitorio tenemos 2 consejeros
su presidenta, Diana Tamaín, y su consejero José Cabrera. José Cabrera, que fueron parte del transitorio. Claro. Si es que jugamos a lo político, que es lo que estamos hablando, ¿qué pasa si hay ese juicio político al transitorio y se toman decisiones contra dos que sí están en funciones? ¿Se los destituyen o no? Ya, ¿y quién sube? Buena pregunta. ¿No hay suplentes? Tiene que tener suplentes, sí, sin duda. Debe haber suplentes. Tiene suplentes, me pero imagino. ¿quién asumiría la presidencia del Consejo? Tendrían que volver a elegir. Pero hasta que elijan quién. No, perdón. El doctor, Sí. el ingeniero Enrique Pita, que está distanciado. Enrique Pita. Enrique ¿Por Pita. qué? Porque es el vicepresidente. Pero está Ya. distanciado de la mayoría. Yo pues. no lo he Tienes dicho. toda la- claro. Tú lo has dicho, yo no lo he dicho. Pero ¿a quién pertenece? ¿A quién pertenece? Enrique supuesta- Pita. Enrique Pita. Creo. Creo. Así de simple. ¿Cuál es la mayoría que están manejando ahora en la Asamblea? Creo, pues. Creo con el Badi, el BIN y sobre todo con el gobierno nacional, porque el nuevo partido de gobierno es Creo. Dígame lo que quiera, pero es el nuevo partido de gobierno. Entonces- y la señora María Paula Romo es propuesta para ser la candidata vicepresidencial con el señor Guillermo Lazo. Entonces, veamos qué es lo que sucede, si en verdad se lleva adelante este proceso. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la posición de algunos partidos que hoy sí están en contra de Tuárez, como el Partido Social Cristiano? Si el Partido Social Cristiano y la Revolución Ciudadana se sumarían a un juicio contra el Consejo Nacional Electoral. Bueno, tomando en consideración dos cosas. Una cosa sobre todo, el próximo año, que estamos apenas a 6 meses, ya es un año preelectoral. Ya. A mí personalmente me parece fundamental analizar los dos roles, el de la Asamblea y el del Consejo de Participación Ciudadana, enfrentados en este tema por una clase política irresponsable y antidemocrática. ¿Para qué convocaron al Consejo de Participación Ciudadana a ser elegido por las urnas? ¿Para qué hicieron que el ciudadano vote? En la máxima expresión de la democracia es el voto. ¿Para qué hicieron que voten? ¿Para manipular ese grupo de gente? Confiados en que su gente iba a ganar y ellos hicieron campaña, ¿no? Los de Creo, los socialcristianos, los Sociedad Patriótica, los anticorreístas, los odiadores encabezados por el funesto doctor Julio César Trujillo, se dieron el lujo de hacer campaña o por alguno de los candidatos o por el voto nulo. Eso no es nada respetable con la democracia. Llega un Consejo de Participación Ciudadana y el derrocado padre Tuárez hace todo lo que quiere con su boca y termina por destruir la poca imagen que pudo haber tenido ese consejo elegido por las urnas. Perdón, ¿no crees que sea coincidente? No, no es coincidente, es premeditado. Es con premeditación, alevosía y ventaja. Así de frente. Y después tienes una asamblea que abusa del poder, pues ese es notorio, el abuso del poder. Lo que me has descrito, lo que ha descrito Fabricio Vela, es una prueba puntual del abuso del poder por parte de la clase política que llega a la asamblea para asaltarle al país a pretexto de que tienen mayoría, a pretexto de que tienen votos, a pretexto de que hacen parte de un grupo mayoritario que en democracia gobierna, pero cuando no es su mayoría, y les pongo el ejemplo concreto, el país le dio en votación 100 votos en un bloque al anterior gobierno. Eso no era democrático, eso no valía. Ahora tienen un grupo de gente que se junta y entonces eso sí es válido. No, no es válido. Y algo peor. Fíjate que ayer el Consejo retrocede políticamente argumentando Las medidas cautelares. un hecho judicial. Las medidas cautelares. Es decir, también tomen en cuenta que ni bien se les ocurrió plantear una comisión para que revise, el negro Vela siempre es enfático en esto por la entrevista que tuvo con Walter Gómez cuando le dice, revisar no es ni destituir, no es ni terminar, no es censurar. Hoy me dijo lo Revisar mismo es- Victoria de Sintoni. Exacto, Revisión escuché. administrativa. Claro, entonces, se les ocurre revisar. Y lo que pasó ante la justicia fue impresentable.
Primero un grupo de 4. 2 militantes del MPD. El uno Giovanni Atarihuana y el otro Raúl Tello. Porque no ha dejado de ser militante del MPD el señor, a pesar de tener su grupo político particular. Más Yanine Cruz de Creo. Más Fabricio Villamar, votado por boletín de prensa de Creo. Los 4 corren a presentar a la fiscalía una denuncia. Se olvidan de que ellos van a ser jueces, pues. Se convierten en acusadores cuando en el Congreso tienen que ser jueces para analizar, juzgar y sentenciar en juicio político. No, pero no hay problema. Corren y van. Pero la fiscal se mete en el tema, pues. Y ya dicta una apertura de investigación urgente. Y ya los jueces se meten inmediatamente en el tema y dictan medidas cautelares. Eso es usar a la justicia, politizar a la justicia de la peor manera. ¿Es eso válido? Eso es impresentable. Así no se juega con la democracia de un país. Pero lo están haciendo y lo están haciendo de manera grotesca. Ese es el espectáculo que presenciamos. Digno de mejor causa, sin duda. Inviertan sus fuerzas políticas en mejores cosas. Claro, inviertan sus fuerzas políticas en mejores cosas. Esta semana, por 4ª semana consecutiva, no se reunieron pues las comisiones de gobiernos autónomos y de derechos de los trabajadores en la Asamblea. Corto. Ahora ya son 4 comisiones. ¿Cuáles son las otras 2? Son las comisiones de derechos de los trabajadores. Ya, ok. La de GATS. Gobiernos autónomos. Ok. A Flores ya no le dieron quórum. Relaciones internacionales. Relaciones internacionales y derechos colectivos a Jaime Olivo. Qué barbaridad. Son las 4 comisiones y hay una preocupación interna al interior que incluso desde Alianza País están pensando en pedirles que renuncien de una comisión y vayan a la otra para poder ver si logran trabajar. Y ojo, estamos en este escenario, digamos, de conflictividad interna en la Asamblea Nacional, porque hay un escenario de conflictividad. Si ya no son 2, son 4, es todavía mucho más grave. La semana pasada, esta semana, creo que el lunes estuvo Patricio Donoso. Patricio Donoso me decía, el problema son en 2, o los problemas son en 2 de 13 comisiones. Ahora ya no serían 2, sino 4, según el testimonio de mi colega, coordinador parlamentario. Es un tema grave. 180 proyectos que están esperando trámite en la Asamblea Nacional. Desde la 3ª semana de junio, el Pleno de la Asamblea no ha reanudado el segundo debate del proyecto de Código Orgánico de la Salud. Está pendiente el segundo debate del proyecto de reformas al Código Orgánico Integral Penal, que tiene temas complejos sobre los cuales no hay acuerdo, como la despenalización del aborto por violación y la despenalización del uso para fines terapéuticos del cannabis. Tienes algunos temas que están allí. Las reformas a la Ley Orgánica de la Función Legislativa, las reformas al Código de la Democracia. El Ejecutivo tiene que enviar algún rato, el problema es que no sabemos cuándo, la Ley de Fomento Productivo 2, la reforma tributaria y la reforma laboral. Estamos 19 de julio. Estamos a menos de 2 semanas de que se acabe julio. Entramos a agosto. Quedaría agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. 5 meses para tramitar. Los 15 días de la vacancia del receso legislativo. Agosto 20. Está perdido. Agosto está perdido. Agosto está perdido. Tienes septiembre, octubre, noviembre, diciembre. 4 meses para reforma tributaria, reforma laboral, nueva ley de seguridad social. A fines de octubre, o mejor dicho, hasta el 1 de noviembre, el Ejecutivo tiene que enviar a la Asamblea la proforma presupuestaria para el ejercicio fiscal del próximo año. Reformas al Código de Democracia que tienen que estar aprobadas hasta diciembre, porque esa es la proyección, para que puedan entrar en vigencia en enero, tomando en cuenta que la Constitución prohíbe incorporar cambios en la normativa electoral dentro del año anterior a un proceso electoral. O sea, hasta más o menos febrero del próximo año tienen que estar vigentes las reformas electorales. Yo planteo, con estas urgencias que estoy señalando, pero con estos temas importantes que estoy planteando, pero con las urgencias de la clase política mirando hacia otro lado, ¿va a quedar tiempo para tramitar esto? No. ¿Tú cómo le ves, Ronnie? Tú que estás más cerca ahora de la Asamblea. Verás, según César Litardo, y que estuvo en tu medio y que habló,
En la semana que viene entra el Código de la Salud. Se supone. Se supone. Él ofreció que hasta antes de la vacancia, que comience el 12 de agosto, estará aprobado el Código de la Salud, tramitado casi en su totalidad el Código Integral Penal, y regresando del receso legislativo, es lo que te dijo, palabras más, palabras menos, entrarán con el Código de la Democracia. Sin embargo, de lo que hemos consultado, ahora los partidos políticos denominados grandes dicen que el tema del Código de las reformas del Código de la Democracia son importantes, pero no urgentes. Prestarán atención a lo que están diciendo. Exacto. O sea, no estaban desesperados en cambiar el método de asignación de escaños y eliminar las circunscripciones electorales en Pichincha, en Guayas y en Manabí. ¿Pero quién? ¿Quién habló contigo y te dijo esos detalles? Luis Verdes Soto, que es uno de los proponentes. Y uno de los asambleístas fue Patricio Donoso, exacto, que también te dijo lo mismo. Sí, de acuerdo. Los otros partidos, incluido de gobierno, me volvieron a repetir que son importantes, pero no urgentes. Ahí te tengo un detalle. Esta semana visita el Ecuador una misión del Centro Carter, misión electoral, que tiene por objeto siempre analizar los preparativos de elecciones en distintos países en condición de observadores. Ellos dependen del expresidente demócrata norteamericano Jimmy Carter. Y esta semana tuvieron un altísimo número de reuniones con autoridades electorales, autoridades legislativas, autoridades de gobierno, con grupos de opinión, con grupos políticos de oposición y de partidarios del régimen. Tuvieron reunión con varios analistas y líderes de opinión, e inclusive con periodistas. Se me pidió compartir con ellos, tuve oportunidad de compartir con ellos, y la preocupación de ellos, ¿sabes cuál era? Si tendrá el Ecuador tiempo para las reformas electorales. ¿Tendrá oportunidad de aplicarse esas reformas? Porque al público hay que contarle. Las reformas electorales solo pueden aprobarse hasta un año antes de las elecciones. Si las elecciones del 2021 son el 20 de febrero del 2021, solo hasta el 20 de febrero del año 2020 se tienen que aprobar esas reformas al Código de la Democracia. Si no, no van. Oigan, el paquete de reformas es importante. Pues no lo tienen. Fíjate que no lo tienen. Yo creo que aquí, lamentablemente, el cambio que tenemos, ¿no? Tenías una asamblea de 100 asambleístas que podían establecer o cambiar cualquier cosa, sin necesidad de alguien. La estructura que hoy tiene la asamblea, de lo que hemos hablado y hablamos algún momento en tu medio de las mayorías móviles, es bien complejo. Y más complejo cuando tienes grupos independientes ahí. Mira lo que pasó en la Comisión de Fiscalización para el juicio a Verónica Espinosa. Hasta las 3 de la tarde del día miércoles, que fue que se calificó el juicio político, no habían votos para el juicio político. Salió el Badi en rueda de prensa a las 11. Amenazar. A condicionar su continuidad en la mayoría. Y esa va a ser la tónica. Si no va a ser el Badi, va a ser el BIN. En una mayoría tan frágil como la de ahora, un voto cuenta, peor 8 o 10. Entonces, mientras de eso no le veo, incluso le veo bastante preocupante lo que envíe el Ejecutivo. Apenas el ministro de Finanzas, el señor vicepresidente Otto Sonnenholner dijo que, o le dieron diciendo de que se vaya a subir el IVA, Revolución Ciudadana, Partido Social Cristiano, ya dijeron que no. Creo que ha sido una y creo también. ¿De dónde sacas votos para aprobar una reforma? No tienes. Prometer el IVA no hay. Y así, o sea, es que hay que ver. La reforma laboral. ¿Tú crees que el Badi
va a votar por una reforma en donde se habla del cambio de modelo en el tema de trabajo por horas y todo eso. Ahí, como decía Francisco, tienes a personas del MPD. Ellos han tenido una línea, o sea, nunca han cambiado. Es no a ninguna reforma que afecte... Que sea regresiva a los derechos de los trabajadores. Pero el Entonces, MPD ahora está con el gobierno. Es evidente, es partido de gobierno, es útil, es manualito, es utilitario. Espera. Pero venimos... No, pero, es que no lo pueden negar y el pacto es tan evidente que actúan en consonancia con el régimen. Pero yo no creo que ellos voten por yo eso. no creo que voten por la reforma laboral. No. Yo no creo. Al menos una reforma laboral orientada así, no creo. No creo. No creo. Solo esperen, aguanten. Claro. No han dicho nada de todo este proceso de despido, de ataque al proceso laboral, de reducción de los derechos de los trabajadores. ¿Qué ha dicho el MPD? ¿Qué ha dicho el PSMLE? ¿Qué ha dicho la Unidad Popular? ¿Qué ha dicho el FUD? ¿Qué ha dicho el Parlamento Laboral? ¿Qué ha dicho la CUT? Han aplaudido al gobierno, han aplaudido al gobierno. El FUD y el Parlamento Laboral sobre los despidos sí se ha pronunciado. Sí. Quien no se ha pronunciado, extrañamente, o sea, de estas cosas de locos, el tema de la CUT. Porque la CUT es una organización que nació durante el proyecto político de Correa como una especie de organización contradictora del Frente Unitario de los Trabajadores, casi como la red de maestros que nació como un segmento ahí contradictor a la UNE. Resulta que hoy la CUT, y declaraciones del señor Osvaldo Chica, que a mí me parece totalmente deleznable su postura, tomando en cuenta que representa un gremio que dice defender los derechos de los trabajadores. Apareció un buen día a decir que estaba de acuerdo con los despidos en la Corporación Nacional de Telecomunicaciones. ¿Por qué me llama la atención? Porque se supone que es un dirigente gremial de un colectivo que dice defender los derechos de los trabajadores. Del Parlamento Laboral, yo sí tengo constancia y te puedo certificar, Fernando Ibarra, Jaime Arciniega, Marcelo Solórzano sí se han pronunciado contra los despidos de los últimos meses. Y son incapaces de convocar a la gente, pues. Esa ya es otra cosa. Esa ya es otra cosa. Es lo mismo. La marcha del FUD que está convocada o la huelga nacional es por los despidos. La viven postergando. Mira, Sí. es lo mismo, pero se escribe de manera distinta nomás. Ocurre que todo eso congenia un respaldo a un gobierno al que le apoyan todos los grupos políticos que perdieron las elecciones. Creo. Los socialcristianos, el MPD, Sociedad Patriótica, la Izquierda Democrática y los movimientos menores. Todos ellos son perdedores de las elecciones, pero ahora están tomados del poder. Son los dueños del poder y son los que han generado este proceso de inutilidad de la Asamblea. No se olviden, el 20 de septiembre del 2017, un comunicado del bloque de Alianza País, en ese momento todavía sólido, que acusaba directamente el nombre de Gustavo Larrea Cabrera como el promotor de la división de Alianza País y que generaría una paralización de la Asamblea. Le acusaron de frente. Yo le dije a Gustavo Larrea aquí, se molestó, por supuesto. Siempre se molestan cuando uno puede ser impertinente con sus preguntas, pero que son verdaderas. A partir de ahí, tomen en cuenta que a partir de ahí tienes una asamblea detestable, una asamblea que comete delitos, una asamblea que permite y tolera que los asambleístas delincan. Creo que falsificar firmas es un delito, ¿no? La falsedad ideológica está penada por la ley. El cobro de los diezmos. El cobro de los diezmos es otro delito. El asociarse, juntarse, relacionarse con los compadres lindos, terminan por destruir a un presidente de la Asamblea. ¿Quién es? El sindicato de perdedores. Pero todos ellos sostienen al gobierno hasta ahora. Cuando yo le pregunto a César Solórzano, vicepresidente, él es de Sociedad Patriótica, ¿por qué lograron ese acuerdo con el gobierno? Me dijo, es para darle gobernabilidad. ¿Gobernabilidad de qué? Y entonces ahí saltó el tema del INA Papers. Eso le tiene al gobierno totalmente confrontado. Y no solo que le tiene confrontado, sino que le tiene temeroso
porque eso a la larga puede ser un delito juzgable. Déjenme que pase esta asamblea. Déjenme que pase este tiempo. Eso hay que juzgar. Pero la gobernabilidad de este momento se basa en sostenerle al gobierno frente a los delitos cometidos. ¿De acuerdo? Pero no pueden darse gobernabilidad ellos, pues. Los de las 4 comisiones. Es impresentable. Esa es una prueba de carencia de gobernabilidad, de incumplimiento de acuerdos. Miren, hasta entre los delincuentes hay códigos de ética y la traición es penada. ¿Qué me van a decir ellos? ¿De qué lealtad me están hablando? ¿De qué espectáculo más pobre que tenemos en la democracia con una asamblea que es incapaz de gobernarse a sí misma? Y ellos le reclaman al Consejo. Y ellos le juzgan al Consejo. Al Consejo lo nacieron muerto. Ese guagua nació muerto. Y de ahí, revivirle, casi imposible. Y si no, echémosle más hueso al caldo. ¿Quieren? ¿Por qué no le dan un centavo hasta este momento al Consejo de Participación Ciudadana? Lo que te dijo Victoria de Sintoño en la mañana. No el tiene ni Ministerio para de Finanzas sueldos. no gira $1 en favor del Consejo. No se paga a los empleados, no hay cómo mover administrativamente, no existen posibilidades de algún desempeño de funciones. ¿Por qué? Porque no le da la gana al ministerio, punto, se acabó. Eso es atentar contra la democracia, digo yo. De acuerdo. Esto lo dijo Victoria de Sintoño esta mañana en el noticiero A Primera Hora, de que no les han asignado los recursos, que no están al día con los sueldos, que no se ha podido pues pagar a la gente, no hay recursos para las movilizaciones. O sea, es complejo. Y sí, yo suscribo tus palabras, doctor Herrera, el Consejo nació muerto. Yo creo que el Consejo además está desprestigiado a esta hora. Por acción o omisión, directa o indirectamente, creo que el Consejo está desprestigiado hoy. Está desprestigiado. Vamos a ver cuánto avanzan los procesamientos políticos en la Asamblea, que creo que se van a unificar. Yo quiero retomar nuevamente ese tema porque yo creo que al menos la una causal ya se desactivó, pero sí me quedó una sensación, digamos, extraña al escuchar la declaración de ayer del presidente de la Asamblea Nacional, donde dijo que no importa, que ya se cometió una infracción y que hay que ir al juicio político. Yo soy de los que opina, aunque algunas personas han discrepado conmigo en estas horas, de que no se materializó el delito. Para mí, ¿cuál hubiese sido el delito, entre comillas? Para mí. Que echen abajo la designación de la Corte Constitucional o que desconozcan las resoluciones aprobadas por la Corte Constitucional. Matrimonio igualitario, el tema del informe de la Contraloría, no sé. Cosas que han sido adoptadas por la Corte Constitucional desde su posesión. Eso para mí se hubiese configurado el desacato. La conformación de una comisión para revisar administrativamente el proceso, para mí no es un desacato. Para mí, es una opinión de quienes hablan. Para mí. El Consejo tiene, creo yo, la posibilidad de revisar administrativamente las acciones o omisiones del transitorio, porque el transitorio, creo yo, independientemente del blindaje constitucional, me parece a mí que el Consejo actual sí tiene la posibilidad administrativamente de revisar las acciones del transitorio. ¿Por qué no se llevó adelante el concurso para defensor público? ¿En qué parte se cayó? Por mencionar un ejemplo. ¿Qué mismo va a pasar con la Contraloría? Yo hoy sentí, tras el diálogo con Victoria de Sintoño, que no hay claridad en la mayoría del Consejo sobre qué hacer con el Contralor. No hay claridad. Perdóname que te corte, pero Sí, yo sí. ayer... ¿Tú cómo le ves? O sea, ¿Ah? pero es que el Consejo también, no sé, ayer escuchaba la sesión porque no pude estar, tenía que redactar algunas notas. Pero el momento que comienzan a votar una resolución, el Consejo, votan 3, una se abstiene. No Entonces no hay decisión, pues no hay resolución, ¿o sí? pero no sabían qué tenían que hacer, si es que había mayoría o no. El secretario No, pues dijo, no había. hay mayoría. No había. Es que no sabían si había mayoría entre los 4. Es que entre lo uno, en mayoría y quórum no hay diferencia. Exactamente. Hay diferencia. Pero no sabían. ¿Pero qué dice el reglamento, pues? El reglamento es mayoría de... Mayoría de los integrantes. De los integrantes. No de los mayoría asistentes. De los asistentes. De acuerdo. Pero no Y sabían. mira que ni tú ni yo somos consejeros, pero algo sabemos del tema, ¿no? Pero es que, o sea, pero es un poco de lógica. Pero bueno, disculpa que te haya cortado. No, pero está bien.
¿Sabes por qué? Porque lo que tú estás haciendo en este momento es refrendar de alguna forma lo que yo estoy señalando. El Consejo, creo yo, fruto de todos estos escándalos, de todo este ambiente político tan enrarecido, de una clara intención de un segmento de la clase política de bajarse al Consejo, creo que el Consejo tampoco está haciendo lo que tiene que hacer dentro de sus atribuciones. ¿Dónde está el plan de trabajo del Consejo? ¿Ya tiene plan de trabajo? Y lo que tú decías. No tiene plan de trabajo. Y lo que tú decías, o sea, nadie les ha prohibido hacer lo que tenían que hacer. Podían elegir o iniciar el proceso para la designación del defensor. Pero háganlo público. del defensor público y no lo hacen. Nadie les ha dicho, no lo hagan. Oye, no hay definiciones sobre el tema de la Contraloría. Carlos a Verde Soto y me decía, si no les estoy impidiendo, simplemente no le topen al que dejaron. O sea, es un blindaje. Además, bueno, la Corte de A14 es impresentable, ¿no? ¿Y por qué les llamo la Corte de A14? Porque esa fue la máxima nota que obtuvieron, pues. El doctor Salgado, el doctor Ávila Santa María y no sé cuántos. 14 nomás obtuvieron. Con 7 hubieran pasado de año. Ya. Pero ellos te mandan y te norman en el país. Oigan, ellos fueron frutos de un feriado constitucional. Algo más impresentable políticamente en un país es que se decrete feriado de las leyes. Feriado constitucional. ¿No les avergüenza eso? Eso no hay cómo revisar. No hay cómo revisar. Eso ya dictó el benemérito doctor Trujillo y la banda de Gallo Hervidos decidió que aquí esto se queda. Y como la Corte Constitucional ya blindó, y de paso blindó Contralor, ese también se queda. El autosentado se queda porque se queda. Y entonces digo, ¿qué tipo de fiscalización se hace? ¿Dónde está la transparencia? ¿Dónde está la transparencia? Hay un detalle que también a propósito de la Contraloría hay que mencionarlo, porque claro, ahora también se discute el ITARDO. Ayer anunció que entre lunes y martes van a enviar a la Corte Constitucional la propuesta de modificación a la Constitución respecto de eliminar la atribución que tiene el Consejo de Participación Ciudadana respecto de la designación de autoridades, y seguramente que esa atribución retorna a la Asamblea Nacional. Hablamos del Contralor. Hay un episodio que ocurrió en el Congreso 2003-2007, en el cual ese Congreso no eligió Contralor titular. 4 años. Genaro Peña. Tuvimos un Contralor encargado. Detalle que no se acuerda de la clase política. 4 años. No le conviene. El subcontralor de Alfredo Corral Borrero, que fue Contralor entre el 10 de agosto de 1998 y el 5 de enero el 15 de enero del 2003, Alfredo Corral Borrero, Contralor, subcontralor Genaro Peña. Terminó su periodo Alfredo Corral Borrero, le encargaron a Genaro Peña hasta la designación del Contralor titular. No tuvimos Contralor titular 4 años. Pero quieres añadir algo peor. Dale. Apolis lo hizo la Asamblea. Después de no subirle a nadie en torno a Genaro Peña. En el momento en que les tocó elegir en el 2007, Contralor, la Asamblea le eligió a Carlos Polis. No el Consejo de Participación Ciudadana. No existía. Sí, pero el Consejo lo eligió después 2 veces. No. Pero es que ya rindió examen. Espera. No. ¿Quién le dio la oportunidad? Sí, de acuerdo. En la primera sí. En la primera sí. Pero los otros 2 los eligió el Consejo. Esa no vale. No. Esa vale. Sí. ¿Y sabes qué es lo que sí vale? Vale hay que para mencionarla. Acusarles. Claro. Vale para acusarles. Pero hay que mencionar, a la clase política, hay que mencionar las 2 o 3. Espera, a la clase política hay cómo acusarle de que entre ustedes delinquieron, entre ustedes acordaron, entre ustedes eligieron delincuentes, entre ustedes se eligen de la peor forma. Y como ahora el Consejo de Participación les cruza la elección de los fulanos a los que quieren poner en turno, vamos, más detestable no puede ser. Pero eso es lo que está en disputa ahora. Creo que tenemos la oportunidad de terminar, y como siempre, esta es una costumbre que tenemos acá, estimado Ronnie, en una palabra, en una frase, definimos lo que ha sido la semana. De manera que, como siempre, inicia el contraestudio. Una frase más que una palabra. Dale. Fiscalización selectiva. ¡Qué duro! Ronnie Rodríguez. Yo te iba a decir una cosa el rato que estaba hablando Fabricio
cuando topó el tema de la Corte Constitucional. Y es que ya entró en la Corte Constitucional la pregunta para eliminar el Consejo. Ya, sí. Está a manos de Ramiro Ávila. ¿Quién planteó la pregunta? El movimiento ahora con Fabricio Villamar, el 16 de agosto, el 16 de junio fue calificada, el 2 de julio pasó a manos de Ramiro Ávila. Correcto. Y este próximo martes posiblemente ya decide la Corte Constitucional o toma una decisión respecto Peor noticias. De eso. Peor noticia. Tu semana. Mi semana. La semana caótica. Caótica. Yo le definiría de la manera más directa. Una semana ruin para la democracia, llena de vergüenza nacional. Ruindad. Eso es lo que les caracteriza. Este es el debate del país, el que lo sostenemos los periodistas. Y me da gusto que este espacio vaya ganando importancia precisamente porque los periodistas tenemos mucho que decir, más allá de las noticias que frecuentemente las replicamos. Este ejercicio democrático va a continuar. Gracias, como siempre, Fabricio. Gracias, doctor. Igual, siempre honrado. Contado con su presencia, señor Ronnie Marrero. Gracias, doctor jurisconsulto y licenciado en comunicación. Y gracias, Fabricio. Otras cosas, pero bueno, después hablamos. Gracias por estar con nosotros. Permítame, vuelvo en un momento más.